Comenzamos nuestra hora santa. Donde continuamos meditando, escuchando, aprendiendo lo que San Juan Pablo II nos dice en su gran y trascendente exhortación apostólica Familiaris Consortio de 1981. Este documento donde este santo, sabio pastor, el párroco del mundo, pues expone la enseñanza de Jesús explicada por la Iglesia sobre la misión, la vocación, la identidad de la familia. Y hemos visto que el Papa expone en la primera y segunda parte la visión sobre el hombre, la vocación sexual, esponsal del hombre, del ser humano, la teología, por así decir, del cuerpo. Y luego habla de la misión de la familia cristiana, estamos en esa tercera parte. Y él indica que, partiendo de la vocación fundamental del amor, que es lo que le da sentido a la familia y a la vocación del matrimonio, él dice que hay 4 cometidos generales de la familia, hay 4 misiones o responsabilidades fundamentales de la familia en el plan de Dios. El primero es la formación de una comunidad de personas. Y ya vimos que esa comunión es una comunión indisoluble y requiere el respeto a los derechos y los deberes de la mujer, del varón, de los hijos, de los hermanos, de los niños y de los ancianos. Luego de hablar de esa formación de una comunidad de personas, habló sobre el servicio a la vida, no solamente el valor procreativo, más allá del valor unitivo que tiene la sexualidad humana. Servicio a la vida, la transmisión de la vida y luego un aspecto trascendente y también muy importante, que es la educación de las personas. Así que una cosa es transmitir vida biológica, otra cosa es preparar personas, educarlas. Es lo que se llama la paternidad y la maternidad espiritual. Ese es el servicio a la vida. Y habló el Papa muy claramente, muy proféticamente sobre el derecho deber de los padres de educar a sus hijos y de que colaboren con esos padres las otras instancias, escuela, Estado y otras familias en la educación de los hijos. Y ahora vamos a entrar en la tercera dimensión o cometido general de la familia, que es la participación en el desarrollo de la sociedad y finalmente la participación de la familia en el desarrollo de la Iglesia. Dice San Juan Pablo II, estamos en la sección 42 de la Familiaris Consortio. La familia posee vínculos vitales y orgánicos con la sociedad, porque constituye su fundamento y alimento continuo mediante su función de servicio a la vida. Así que, ¿cuál es la relación entre la familia y la sociedad? Pues la familia es el fundamento y alimento de la sociedad. En la familia nacen los ciudadanos y estos encuentran en ella la primera escuela de las virtudes sociales, que son el alma de la vida y del desarrollo de la sociedad misma. Así que el Papa está diciendo que este vínculo vital y orgánico de la sociedad con la familia va a hacer que la sociedad dependa, por así decir, del bienestar de la familia y que las leyes de la sociedad afecten a la familia también.
La promoción de una auténtica y madura comunión de personas en la familia, el primer acometido de la familia, se convierte en la primera e insustituible escuela de sociabilidad, ejemplo y estímulo para las relaciones comunitarias más amplias, en un clima de respeto, justicia, diálogo y amor, donde uno aprende a vivir y a convivir con las demás personas. En la sociedad, por así decir, pues uno aprende en su familia. Como lo han recordado los padres sinodales, la familia constituye el lugar natural y el instrumento más eficaz de humanización y de personalización de la sociedad. Así que, ¿cuál es el lugar natural y más eficaz en que los seres humanos se humanizan y se personalizan? Dos procesos muy importantes. Humanizarse es saberse miembro de una comunidad que llamamos la humanidad. Y personalizarse es desarrollar sus propios y particulares rasgos, su personalidad. Colabora la familia de manera original y profunda en la construcción del mundo, haciendo posible una vida propiamente humana, custodiando y transmitiendo las virtudes y los valores. Así que es muy importante que las familias sean sanas, porque si no, la sociedad no estará sana. De cara a una sociedad que corre el peligro de ser cada vez más despersonalizada y masificada, dice el santo, y por tanto inhumana y deshumanizadora. Así que la masificación, la pérdida de la identidad, de la individualidad, hace que se deshumanicen las personas, con los resultados negativos de tantas formas de evasión, por ejemplo, el alcoholismo, la droga y el terrorismo. Ante eso, la familia posee y comunica todavía hoy energías formidables, capaces de sacar al hombre del anonimato, de mantenerlo consciente de su dignidad personal, de enriquecerlo con profunda humanidad y de inserirlo activamente con una unicidad e irrepetibilidad en el tejido de la sociedad. Así que vemos cómo la misión de la familia, según San Juan Pablo II, es parte de la medicina social, porque la familia tiene lo que él llama energías formidables que ayudan al hombre a sacarlo del anonimato, yo no soy nadie, de mantenerlo consciente de su dignidad personal. Tú vales, tú tienes cosas buenas que aportar, de enriquecerlo con profunda humanidad. Así que la familia y el bienestar de la familia incide, tiene un efecto directo e inmediato sobre la sociedad. Y estos males, estos resultados negativos de la despersonalización, de la masificación, de la deshumanización, como el alcoholismo, la droga y el terrorismo, si la familia fuese más sana y estuviese mejor protegida, sería medicinal. Así que el Papa continúa hablando de la función social y política de la familia. Las familias, tanto solas como asociadas, y desgraciadamente no hemos podido, ni aún la parroquia de la Gruta de Lourdes, asociar a las familias. Qué terrible esa ausencia de que las familias tomen conciencia corporativa, asociativa, para defender sus derechos. Las familias, tanto solas como asociadas, pueden y deben dedicarse a muchas obras de servicio social, especialmente en favor de los pobres y de todas aquellas personas y situaciones a las que nos logra llegar la organización de previsión y asistencia de las autoridades públicas. Así que, evidentemente, la familia puede ayudar a personas a los cuales el municipio ni el Estado pueden llegar. Es lo que está diciendo el Papa. La función social de la familia está llamada a manifestarse también en la forma de intervención política,
Es decir, las familias deben ser las primeras en procurar que las leyes y las instituciones del Estado no solo no ofendan, sino que sostengan y defiendan positivamente los derechos y los deberes de la familia. Vuelvo y repito, qué decepcionante que en nuestra iglesia y en nuestras parroquias no se hayan formado familias que quieran defender, asociaciones de familias que quieran ser las primeras en procurar que las leyes y las instituciones del Estado sostengan y defiendan positivamente los derechos y los deberes de la familia. Muy triste que las personas no tengan tiempo ni se comprometan para defender a la familia, que las familias no se quieran defender ante las agresiones cada vez más terribles del Estado que usurpa, ofende y no reconoce los derechos y los deberes fundamentales que tuviere que respetar. Ciertamente, dice el Papa, la familia y la sociedad tienen una función complementaria en la defensa y en la promoción del bien de todos los hombres y de cada hombre. ¿Cuál es el deber del Estado? Defender y promover el bien común de cada persona y de todas las personas. Pero la sociedad, y más específicamente el Estado, deben reconocer que la familia es una sociedad que goza de un derecho propio y primordial. Y por lo tanto, en sus relaciones con la familia están gravemente obligados a atenerse al principio de subsidiariedad. Y ese es el principio que se está violando continuamente en nuestra cultura política actual. Violando el principio de subsidiariedad, el respeto a lo que aquí el Papa llama un derecho propio y primordial de la familia. Ustedes se fijarán que en la Constitución de Puerto Rico no se defiende, no se reconoce ese derecho de la familia. Y eso es terrible, porque le abre la puerta al Estado a bregar solamente con individuos, no con una sociedad natural, primordial e insustituible, que se llama la familia. No son solamente los individuos los que tienen derechos, también la familia tiene derechos primordiales y propios, dice San Juan Pablo II. Las autoridades públicas, convencidas de que el bien de la familia constituye un valor indispensable e irrenunciable de la comunidad civil, esto yo creo que no lo entienden los llamados gobernantes, que la familia tiene un valor indispensable e irrenunciable de la comunidad civil, deben hacer cuanto puedan para asegurar a las familias todas aquellas ayudas económicas, sociales, educativas, políticas y culturales que necesitan para afrontar de modo humano todas sus responsabilidades. Eso es promover el bien común, precisamente. Esas ayudas económicas, sociales, educativas, políticas y culturales que la familia necesita para desempeñar sus responsabilidades. El principio no puede ni debe sustraer a las familias aquellas funciones que pueden igualmente realizar bien por sí solas o asociadas libremente, sino que el Estado debe favorecer positivamente y estimular lo más posible la iniciativa responsable de las familias. Ese es el principio de subsidiariedad, respeto a esa asociación que se llama la familia, que goza de unos derechos propios y primordiales. Y el Papa entonces nos expone una carta de los derechos de la familia, sección 46. La Iglesia defiende abierta y vigorosamente los derechos de la familia contra las usurpaciones intolerables de la sociedad y del Estado. Bueno, tendríamos que preguntarnos si de veras la Iglesia en Puerto Rico, los obispos, hay que preguntarse si verdaderamente defienden abierta y vigorosamente los derechos de la familia. Cada uno contéstese esa pregunta. Contra las usurpaciones intolerables, ¿qué quiere decir inaceptables? No negociables,
de la sociedad y del Estado. Así que los padres sinodales, es decir, esta selección de obispos que el Papa ha acogido y en esta carta apostólica las recoge, nos han recordado los siguientes derechos de la familia. No los han fabricado, los han recordado. 1. A existir y progresar como familia. Es decir, el derecho de todo hombre, especialmente aun siendo pobre, a fundar una familia y a tener los recursos apropiados para mantenerla. ¿Sí? Primer derecho. A existir y a progresar. Fundar y tener los recursos para mantener. Segundo derecho, a ejercer su responsabilidad en el campo de la transmisión de la vida y a educar a los hijos. Segundo derecho, que lo ha expuesto en la sección anterior que expusimos en la última hora santa. Que la familia pueda transmitir la vida y educar a los hijos. Tercer derecho, a la intimidad de la vida conyugal y familiar, que se respete esa intimidad. Cuarto derecho, a la estabilidad del vínculo y de la institución matrimonial, a que se respete que la familia tiene que ser venerada y se le debe promover su estabilidad. Todo lo contrario de lo que hemos estado haciendo. Ahora los notarios pueden casar y los notarios pueden divorciar. Ya no hay ni que ir al tribunal. Eso significa que el valor de la familia como institución social se ha ido degradando, perdiendo. Así que, cuarto derecho, la estabilidad del vínculo. Quinto, a creer y profesar su propia fe y a difundirla. Así que el derecho de la familia de que los padres eduquen, crezcan, profesan y difundan su fe entre sus hijos. El sexto derecho, a educar a sus hijos de acuerdo con las propias tradiciones y valores religiosos y culturales, con los instrumentos, medios e instituciones necesarios. Así que no solamente es a profesar y a vivir esa fe, sino a que los padres se les respete el derecho de educar a sus hijos de acuerdo con las tradiciones y valores religiosos. Aquí no están hablando solamente de los católicos, que los musulmanes tengan el derecho de educar a sus hijos en esos valores, que los ateos también lo tengan. Séptimo, a obtener la seguridad física, social, política y económica, especialmente de los pobres y enfermos. Así que hay que apoyar a las familias para que puedan tener seguridad física, no sean asaltados por los violentos, social, política y económica. Octavo, el derecho a una vivienda adecuada para una vida familiar digna. ¿Por qué una familia que no tenga una casa, un techo, unos medios para poder subsistir? ¿Cómo va a ser una familia digna? El noveno derecho, el derecho de expresión y de representación ante las autoridades públicas, económicas, sociales, culturales y ante las inferiores, tanto por sí misma como por medio de asociaciones. Así que la familia tiene un derecho de expresarse y de presentarse ante las autoridades públicas, económicas, sociales y culturales. ¿Cómo nosotros defendemos que no se indoctrine a los hijos? Que no se contamine a los hijos, que no se deforme a los hijos. Décimo derecho, a crear asociaciones con otras familias e instituciones para cumplir adecuada y esmeradamente su misión. Onceavo derecho, a proteger a los menores mediante instituciones y leyes apropiadas contra los medicamentos perjudiciales, la pornografía, el alcoholismo. Así que el derecho de que los padres puedan proteger a sus hijos de medicamentos perjudiciales, pornografía, alcoholismo. ¿Qué derecho nosotros les reconocemos a los padres? 12. El derecho a un justo tiempo libre para favorecer los valores de la familia. Así que haya un tiempo libre común para todos los miembros de la familia.
La destrucción del domingo, al hacerlo otro día más de compra y venta, ha hecho que sea cada vez más difícil que los familiares se puedan juntar para gozar de la compañía de los unos a los otros. Derecho número 13. El derecho de los ancianos a una vida y a una muerte digna. Eso no significa eutanasia. 14. El derecho a emigrar como familia para buscar mejores condiciones de vida. Así que aquí tenemos 14 derechos que el Papa propuso en lo que él mismo llamó la Carta de Derechos de la Familia. Tendríamos que preguntarnos de esos 14 derechos que la Iglesia, por boca de San Juan Pablo II, le ha propuesto a las familias cristianas para que hagan valer, defender esos derechos. A existir y a progresar como familia, a que se les respete su responsabilidad en la transmisión de la vida, a la educación de los hijos, a la intimidad de la vida conyugal, a la estabilidad del vínculo, a educar a sus hijos de acuerdo con sus propias tradiciones y valores, a tener la seguridad física, social, política, económica, especialmente si son pobres y enfermos, a tener una vivienda adecuada, a expresarse ante las autoridades públicas, económicas, sociales y culturales, a asociarse con otras familias, a proteger a los menores mediante leyes e instituciones contra medicamentos perjudiciales, pornografía y alcoholismo. El derecho de la familia a tener un tiempo libre, el derecho de los ancianos a una vida y una muerte digna y a emigrar como familia. Ahí están los 14 derechos de la familia. ¿Ustedes los habían oído nombrar alguna vez? Qué pena nos debe dar que la Iglesia, con esta riquísima enseñanza que como madre y maestra nos ofrece, no sepamos ni conocer, ni valorar, ni promover esos derechos y esos valores. Y por eso el Estado y la sociedad han estado destruyendo a pasos agigantados la familia. Por eso San Juan Pablo II continúa en la sección 47. La función social propia de cada familia compete, por un título nuevo y original, a la familia cristiana. Así que si todas las familias, él no ha dicho familias cristianas, tienen esos 14 derechos, ¿cuánto más las familias cristianas? Fundadas sobre el sacramento del matrimonio. Este sacramento, asumiendo la realidad humana del amor conyugal en todas sus implicaciones, es decir, asumiendo la institución natural del matrimonio. El sacramento capacita y compromete a los esposos y a los padres cristianos a vivir su vocación de laicos y por lo tanto a buscar el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Así que la familia cristiana está llamada a ofrecer a todos el testimonio de una entrega generosa y desinteresada a los problemas sociales, mediante la opción preferencial por los pobres y los marginados. Esto que tanto habla el Papa actual, con razón. Pues la familia cristiana está llamada a ofrecer un testimonio de entrega generosa y desinteresada. El Papa, en este tercer acometido, misión propia de la familia ayuda al orden social, acaba hablando de un nuevo orden internacional, la comunión espiritual de las familias cristianas, enraizada en la fe y esperanza común y vivificada por la caridad, constituye una energía interior que origina, difunde y desarrolla justicia, reconciliación, fraternidad y paz entre los hombres. Así que la familia cristiana tiene que desarrollar, difundir, defender la justicia, la reconciliación, la fraternidad y la paz entre los hombres. Y el Papa dice en esta sección 48, la familia cristiana como pequeña iglesia
está llamada a semejanza de la gran iglesia, a ser signo de la unidad para el mundo y a ejercer de este modo su función profética, dando testimonio del reino y de la paz de Cristo, hacia el cual el mundo entero está en camino. Así que la iglesia, instrumento de unidad, de comunión entre todos los seres humanos. La familia, pequeña iglesia. Así que tremendo tema que aquí el Papa aborda. La familia, la sociedad y la comunión original y primordial que debe encontrar en el Estado y en la sociedad defensa, no ataques, estabilidad, no cuestionamiento. Así que la familia, la primera y primordial sociedad donde se aprenden los valores. Pasa el Papa entonces a hablarnos del cuarto elemento o consigna o misión de la familia, y es en particular la familia cristiana ya, la participación en la vida y la misión de la iglesia. Así que la familia ayuda a edificar ese reino de Dios. La familia cristiana está insertada de tal forma en el misterio de la iglesia que participa en la misión de salvación que es propia de la iglesia. Así que la familia, como pequeña iglesia, participa en la misión de la gran iglesia. Los cónyuges y padres cristianos, en virtud del sacramento, poseen su propio don dentro del pueblo de Dios, en su estado y forma de vida. Así que los padres y los esposos cristianos tienen un don propio, específico, especial, particular. Los dones que el Espíritu Santo reparte son para el bien de la iglesia, para el bien de los demás. Pero la familia tiene ese don propio dentro del pueblo de Dios. Por eso no solo reciben el amor de Cristo, convirtiéndose en una comunidad salvada, ¿verdad? Esposos, padres, sino que están también llamados a transmitir a los hermanos el mismo amor de Cristo, haciéndose una comunidad salvadora. Así que una familia que ayude a salvar a los demás. De esta manera, a la vez que es fruto y signo de la fecundidad sobrenatural de la iglesia, así que la familia cristiana es fruto y signo de la fecundidad sobrenatural de la iglesia. La familia cristiana se hace símbolo, testimonio y participación de la maternidad de la iglesia. Así que ella es signo, testigo y participa en ese atributo que es propio de la iglesia, su maternidad, que es la transmisión de la vida. Eso es lo que quiere decir la maternidad. Así que dice la sección 50 de la Familiaris Consortio: si la familia cristiana es comunidad cuyos vínculos son renovados por Cristo mediante la fe y los sacramentos, su participación en la misión de la iglesia debe realizarse según una modalidad comunitaria. Juntos los cónyuges como parejas y los padres e hijos como familia han de prestar servicio a la iglesia y al mundo, no solamente individualmente, como feligreses particulares, sino como familia. Lo vemos en una parroquia, cuando vemos que una familia viene junta a la iglesia, viene junta a la misa, sus hijos y sus padres participan. Pues ese estar juntos, eso es sumamente importante. La familia cristiana edifica el reino de Dios en la historia, mediante esas mismas realidades cotidianas que tocan y distinguen su condición de vida. Así que ese reino se hace presente precisamente en esa participación de la familia, en ese vivir juntos, estar juntos, crecer en comunidad. Es por ello, dice el Papa, en el amor conyugal y familiar, vivido en su extraordinaria riqueza de valores y exigencias de totalidad, unicidad, fidelidad y fecundidad. Estas cuatro exigencias de la familia cristiana: totalidad, unicidad,
fidelidad, fecundidad. En el amor conyugal y familiar es donde se expresa y realiza la participación de la familia cristiana en la misión profética, sacerdotal y real de Jesucristo y de su iglesia. El amor y la vida constituyen, por lo tanto, el núcleo de la misión salvífica de la familia cristiana en la iglesia y para la iglesia. Así que esos tres títulos de Cristo, Cristo sacerdote, Cristo maestro y Cristo rey o servidor, se viven en una forma muy especial en el seno de la iglesia y de la familia. Así que, si la iglesia está para santificar a los hombres y ser instrumento de la realización del reino aquí en la tierra, la familia es un elemento indispensable en ese proyecto del reino. El fundamento de la participación de la familia cristiana en la misión eclesial hay que poner de manifiesto su contenido en la triple unitaria referencia a Jesucristo, profeta, sacerdote y rey. Así que si el Concilio Vaticano II nos habló de esos grandes títulos o misiones de Cristo, no son las únicas, él también es mártir, también es esposo, pero al hablarnos de Cristo, profeta, sacerdote y rey, la familia cristiana tiene una participación propia en esas tres misiones de Cristo. La primera, la familia cristiana, comunidad evangelizadora. Así que Jesús, profeta o maestro. La misma preparación al matrimonio cristiano se califica como un itinerario de fe. Así que antes de prepararse para casarse, los novios deben entrar en lo que se llama un itinerario de fe. Es en efecto una ocasión privilegiada para que los novios vuelvan a descubrir y profundicen la fe recibida en el bautismo y alimentada con la educación cristiana. Así que ellos reconocen y acogen libremente la vocación a vivir el seguimiento de Cristo como esposos, como casados. El momento fundamental de la fe de los esposos es la celebración del sacramento del matrimonio, que es cuando la Iglesia proclama la buena nueva, es decir, el Evangelio sobre el amor conyugal. Pero esta profesión de fe, hecha cuando dos personas se casan en el sacramento y reciben el sacramento, ha de ser continuada en la vida de esposos y de familia. Así que el Papa dice, prepararse para el matrimonio es un trayecto, un proyecto de crecimiento en la fe. Luego, un itinerario de fe. Luego, el matrimonio como tal, la recepción del sacramento es una profesión de fe hecha por esos dos que contraen nupcias. Pero ese crecimiento en la fe en las distintas etapas, novios, casamiento y luego como padres y esposos. Dios ha llamado a los esposos al matrimonio. Por eso el matrimonio es una vocación, no es meramente un arreglo ni un acuerdo, es una vocación. Si Dios ha llamado a los esposos al matrimonio, continúa llamándolos en el matrimonio, dice el Papa. Dentro y a través de los hechos, los problemas, las dificultades, los acontecimientos de la existencia diaria, Dios viene a ellos, revelando y proponiendo las exigencias concretas de su participación en el amor de Cristo por su iglesia. Así que, en el día a día de los matrimonios, también Dios los está llamando. Dios los llama en el matrimonio, no solamente al matrimonio. Continúa el Papa, el descubrimiento y la obediencia al plan de Dios deben hacerse en conjunto por parte de la comunidad conyugal y familiar, a través de la misma experiencia humana del amor vivido en el Espíritu de Cristo
entre los esposos, entre los padres y los hijos. Así que este descubrimiento y obediencia al plan de Dios se hace en conjunto. Padres, esposos, hijos. Así que la primera participación de la familia en la misión profética o de maestro que tiene Jesús y que le participa a la iglesia y a la familia. En la medida, dice el Papa en la sección 52, en que la familia cristiana acoge el Evangelio y madura en la fe, se hace comunidad evangelizadora. Mientras los papás, los esposos estén más comprometidos el uno con el otro y se ayuden a santificar mutuamente, se hacen comunidad evangelizadora. Dice el Papa, la familia, al igual que la iglesia, debe ser un espacio donde el Evangelio sea transmitido y desde donde éste se irradie. Cuando los miembros de la familia son conscientes de esta misión, todos los miembros de la familia evangelizan y son evangelizados. Los padres no solo comunican a los hijos el Evangelio, sino que pueden recibir de esos niños el mismo Evangelio profundamente vivido. El sínodo de los padres, anterior a este documento, recogiendo mi llamada lanzada en Puebla, cuando el Papa fue a Puebla, México, a la tercera conferencia del Episcopado Latinoamericano, dice, la futura evangelización depende en gran parte de la iglesia doméstica. Efectivamente, si la iglesia doméstica, que es la iglesia, no funciona bien, ¿cómo se va a evangelizar la sociedad? La iglesia doméstica, otro nombre para la familia, es el instrumento, el medio por el cual la evangelización pasa. La familia cristiana, dice el Papa, hoy sobre todo tiene una especial vocación de ser testigo de la alianza pascual de Cristo, porque debe irradiar alegría, amor, certeza de la esperanza. Así que en la familia se debe dar catequesis. Incluso el Papa menciona aquellos países, está hablando de los países comunistas, donde en los lugares donde hay una legislación antirreligiosa, quiere esta impedir la educación en la fe para que cunda la incredulidad y penetre el secularismo. Por lo tanto, dice el Papa, y él lo tiene que haber vivido en Polonia, como se vivió en muchos países católicos sometidos al régimen soviético, como era Croacia, Eslovenia, Eslovaquia, la República Checa, Polonia y también Lituania. Yo recibí testimonios de los guías que tuve, de la guía que tuve en Lituania, diciéndome que su abuela, cuando era pequeñita, estaban ya bajo el régimen soviético, bajaba las cortinas de las ventanas de la casa y les enseñaba catecismo. Pues ahí está. En los países seculares, incrédulos, ateos y antirreligiosos, la iglesia doméstica es el único ámbito donde los niños y los jóvenes pueden recibir una auténtica catequesis. Así que la catequesis comienza en la familia y si no es sostenida por la familia se viene a pique. Eso es lo que está diciendo el Papa. Así que el Papa vuelve a insistir. ¿Cómo participa la iglesia en la misión profética o de maestra? Pues dando catequesis, con el testimonio del amor que en ella se vive. Sección 53. La familia que está abierta a los valores trascendentales, que sirve a los hermanos en la alegría, que cumple con generosa fidelidad sus obligaciones y es consciente de su cotidiana participación en el misterio de la cruz gloriosa de Cristo, se convierte en el primer y mejor seminario de vocaciones a la vida consagrada al reino de Dios. Eso lo puedo constatar yo, que fui rector del seminario durante 14 años.
Los seminaristas que llegaban mejor formados eran los que venían de las mejores familias. Así de sencillo. Se notaba a leguas. Y yo decía, y lo digo, ¿verdad? En particular de una de las 2 vocaciones de la Gruta de Lourdes, yo decía, ese joven ya llegó muy bien formado, gracias a la formación que recibió en su familia. El mejor y primer seminario de vocaciones a la vida consagrada es la propia familia. Claro, si esa familia es disfuncional, pues entonces el joven cuando llegue al seminario también va a carecer, va a disfuncionar un poco. Así que el primer y mejor seminario de vocaciones, incluso matrimoniales, es la familia. Así como en la Iglesia no se puede separar la obra de evangelización del sufrimiento del apóstol, así también en la familia cristiana los padres deben afrontar con valentía y gran serenidad el espíritu de dificultades que haya, a veces en los mismos hijos, su ministerio de evangelización. Así que con fe, padres, madres cristianas, la Iglesia no puede separar la evangelización del sufrimiento del apóstol. ¿Verdad? Que muchos papás se reconocen en esto que está diciendo el Papa. Así también en la familia cristiana los padres pueden afrontar con valentía y serenidad de espíritu las dificultades que haya a veces en los mismos hijos su ministerio de evangelización. Que los hijos no acogen esa fe y esa evangelización que le están ofreciendo sus propios papás. En cuanto enraizado y derivado de la única misión de la Iglesia y en cuanto ordenado a la edificación del único cuerpo de Cristo, el ministerio de evangelización y de catequesis de la Iglesia doméstica ha de quedar en íntima comunión y ha de armonizarse responsablemente con los otros servicios de evangelización y de catequesis presentes y operantes en la comunidad eclesial, diocesana y parroquial. Así que muy importante esto que está diciendo el Papa, que debe haber una coordinación entre la pastoral parroquial y diocesana en esta misión de educar a los hijos en la fe que tienen los padres cristianos. Ministerio de evangelización y de catequesis de la Iglesia doméstica debe estar armonizada responsablemente con la parroquia. Por eso yo digo muchas veces, usted quiere preparar a su hijo, yo le doy el examen y si usted me constata, y lo he hecho en varias ocasiones, si usted me constata que su hijo, sin tener que venir a la catequesis parroquial, en su hogar, usted con su hijo, le dio esa enseñanza, le participó esos conocimientos, le dio ese testimonio, yo le doy la primera comunión. Porque no tiene que venir a la catequesis parroquial. La catequesis parroquial lo que hace es ayudar, suplir, no es reemplazar. La catequesis y el testimonio de la transmisión de la fe que se ofrece. Así que qué importante es que nosotros tengamos esa conciencia como pastores, como párrocos, catequistas y familias. ¿Okay? Así que muy bien, pues primera participación de la familia en la misión de maestro, Cristo maestro, Cristo profeta. La familia evangelizadora. Segundo, la familia cristiana, comunidad en diálogo con Dios. La familia cristiana en comunidad, en diálogo con Dios. Así que el santuario doméstico, esa es la misión, diríamos, sacerdotal de Cristo. Así que, primero, maestro, la familia
catequizadora, evangelizadora. Segundo, la familia santificadora. La familia cristiana está inserta en la iglesia, pueblo sacerdotal, mediante el sacramento del matrimonio, en el cual está enraizada y de la que se alimenta y es vivificada continuamente por el Señor, y es llamada e invitada al diálogo con Dios mediante la vida sacramental, el ofrecimiento de la propia vida y de la oración. La familia cristiana está llamada a santificarse y a santificar a la comunidad eclesial y al mundo. Fíjense, y aquí el Papa pasa a hablar, el matrimonio, sacramento de mutua santificación y acto de culto. Qué precioso, qué profundo. Fuente y medio original de santificación propia para los cónyuges y para la familia cristiana es el sacramento del matrimonio, que presupone y especifica la gracia santificadora del bautismo. Así que para uno recibir el sacramento del matrimonio uno tiene que estar bautizado. ¿Y qué hace el matrimonio? Especifica, presupone el bautismo y especifica la gracia santificadora. ¿Cómo la especifica? Pues ustedes van a hacerse santos siendo santos esposos, con la caridad conyugal. Eso es especificar la gracia santificadora del bautismo. El Señor se ha dignado sanar el amor humano, perfeccionarlo y elevarlo con el don especial de la gracia y la caridad, para que sea signo del amor de Cristo mismo por su iglesia. Así que, no en balde, el sacramento del matrimonio tiene tan gran dignidad, porque ayuda a santificar a los cónyuges. El Papa continúa, el don de Jesucristo no se agota en la celebración del sacramento del matrimonio, sino que acompaña a los cónyuges a lo largo de toda su existencia. Es decir, como el orden sacerdotal, el sacramento del matrimonio es un sacramento de por vida, no es de un momento, de una ocasión. Establece un estado de gracia. Acompaña ese don, esa gracia del sacramento a los cónyuges a lo largo de toda su existencia. La vocación universal a la santidad está dirigida también a los cónyuges y padres cristianos. Está especificada por el sacramento y traducida, esa llamada a la santidad, concretamente en las realidades propias de la existencia conyugal y familiar. Ser esposos cristianos, no me venga a decir usted que eso no es una forma de vivir la caridad. Paciencia, tolerancia, aguante, comprensión, amabilidad, pues, lo que debiera reinar entre los cónyuges. Y no digamos con los hijos. Del sacramento deriva para los cónyuges el don y el deber de vivir cotidianamente la santificación recibida. Del mismo sacramento brotan la gracia y el compromiso moral de transformar toda su vida en un continuo sacrificio espiritual. Así que el matrimonio es un medio, es un sacramento, por el cual esas dos personas que lo reciben se quieren, se comprometen y se hacen responsables de santificarse el uno al otro, ofreciendo continuamente lo que aquí llama el Papa sacrificios espirituales. Muy, muy importante. Eso es lo que podríamos llamar la espiritualidad conyugal y familiar. Una espiritualidad que celebra las alegrías y los triunfos, pero que también sabe, juntos los esposos y los padres con los hijos, afrontar esos sufrimientos que ahora la pandemia quiere desvincular a las familias de la muerte de esos seres queridos contagiados con COVID. Así que el Papa pasa a hablar
sobre no solamente el matrimonio y el bautismo, sino también el matrimonio y la Eucaristía. El deber de santificación de la familia cristiana tiene su primera raíz en el bautismo, pero su expresión máxima es en la Eucaristía, a la que está íntimamente unido el sacramento del matrimonio. Hay que encontrar y profundizar la relación entre el matrimonio y la Eucaristía. Fíjense que el concilio, dice el Papa, pidió que habitualmente el matrimonio se celebrara dentro de la misa. Yo procuro celebrar los matrimonios siempre con misa, dentro de la misa. Hay unos matrimonios que al tener una parte no católica, un judío o un protestante o un no bautizado, pues no se deben celebrar en misa. Pero entre dos católicos siempre la forma óptima de celebrar el sacramento del matrimonio es dentro de la misa, para recordarle a los esposos ese vínculo entre la Eucaristía y el matrimonio. Y por eso San Juan Pablo II dice, sección 57, la Eucaristía es la fuente misma del matrimonio cristiano. En efecto, el sacrificio eucarístico representa la alianza de amor de Cristo con la Iglesia, sellada con la sangre de la cruz. Y en este sacrificio de la nueva y eterna alianza, los cónyuges cristianos encuentran la raíz de la que brota, que configura interiormente y vivifica desde dentro su alianza conyugal. Así que los esposos cristianos hacen una alianza mutua, como la que hizo Cristo con su iglesia, su esposa, dicho sea de paso. Por lo tanto, en este sacrificio que está presente en la Eucaristía, en esta nueva y eterna alianza, está la raíz de la que brota, la misma que configura interiormente y vivifica desde dentro su alianza conyugal. El sentido profundo del amor cristiano, que es un amor crucificado. No hay mayor amor que dar la vida por el hermano. Así que en cuanto a representación del sacrificio del amor de Cristo por su iglesia, la Eucaristía es manantial de caridad. Y en el don eucarístico de la caridad, la familia cristiana halla el fundamento y el alma de su comunión, de su misión. El pan eucarístico hace de los diversos miembros de la comunidad familiar un único cuerpo, revelación y participación de la más amplia unidad de la Iglesia. En ese cuerpo entregado, en esa sangre derramada, se hace fuente inagotable del dinamismo misionero y apostólico de la familia cristiana. Así que, qué importante es que la familia cristiana encuentre su vínculo interior con la Eucaristía. Pero el Papa no se queda ahí, pasa entonces a hablar de la Eucaristía, del sacramento de la conversión y la reconciliación y el matrimonio. No es solamente el del bautismo y el de la Eucaristía. Dice el Papa, sección 58, parte esencial y permanente del cometido de santificación de la familia cristiana es la acogida de la llamada evangélica a la conversión, dirigida a todos los cristianos que no siempre permanecen fieles a su novedad del bautismo que los ha hecho santos. A veces también la familia es incoherente con la ley de la gracia y de la santidad bautismal. Por lo tanto, el arrepentimiento y perdón mutuo dentro de la familia cristiana hallan su momento sacramental específico en la confesión. La confesión, dice San Juan Pablo II, adquiere un significado particular para la vida familiar. Mediante la fe, los miembros de la familia descubren cómo el pecado contradice no solo la alianza con Dios, sino también la alianza de los cónyuges entre sí, cuando se fallan, se vulneran, se hieren, no se respetan, no son fieles. Por lo tanto, todos los miembros de la familia son alentados al encuentro con Dios rico en misericordia, el cual, infundiendo su amor, que es más fuerte que el pecado, reconstruye,
perfecciona la alianza conyugal, es decir, los pecados que se cometen los esposos entre sí, y la comunión familiar. Así que, qué importante, fíjense, todos esos vínculos misteriosos, poderosos, importantes que hay entre el sacramento del matrimonio, el de la Eucaristía, que le sirve de manantial para la continua caridad conyugal y paterna y materna. Y el de la reconciliación, porque en ese cotidiano sacrificio itinerario de fe, pues se cometen pecados, se hiere a los otros miembros, sea el otro cónyuge, sea los hijos, o los hijos hieren a los padres. Qué importante que acudamos todos a la reconciliación. Y el Papa habla de la plegaria familiar. Y dice que los padres cristianos, la plegaria familiar tiene características propias. Es una oración hecha en común, marido y mujer juntos, padres e hijos juntos. La comunión en la plegaria también es fruto y exigencia de esa comunión que se deriva de los sacramentos del bautismo y del matrimonio. Y esa plegaria familiar, ¿qué objetivo tiene? ¿Qué contenido tiene? La misma vida de familia. En las diversas circunstancias es interpretada como vocación de Dios. Es una llamada que Dios le está haciendo a los miembros de la familia cuando pasa algo. Papi se quedó desempleado, tenemos un hijo enfermo. Y es actuada como una respuesta filial a su llamada. Alegría y dolores, esperanzas y tristezas, nacimientos, cumpleaños, aniversarios de las bodas de los padres, partidas, alejamientos y regresos, elecciones decisivas, muertes de personas queridas, señalan la intervención del amor de Dios en la historia de una familia. Y también propician el momento favorable de acción de gracias, de implorar, de abandono confiado de la familia al Padre común que está en los cielos. Así que orar juntos, dice el Papa. Maestros de oración. Los padres tienen el deber específico de educar a sus hijos en la plegaria, de instruirlos progresivamente en el descubrimiento del misterio de Dios y del coloquio personal con Él. Así que, ¿dónde aprenden los hijos a hablar con Dios? En el seno de una familia, dice aquí el Papa. Elemento fundamental e insustituible de la educación a la oración es el ejemplo concreto, el testimonio vivo de los padres. Solo orando junto con sus hijos, el padre y la madre, mientras ejercen su propio sacerdocio real, calan profundamente en el corazón de sus hijos, dejando huellas que los posteriores acontecimientos de la vida no lograrán borrar. Aquí el Papa está hablando de su propio testimonio, cómo él oraba con su papá, ya que perdió a su mamá de joven, de niño. Esa experiencia, ese testimonio deja huellas que los posteriores acontecimientos de la vida no lograrán borrar. Escuchemos la llamada que hizo Pablo VI. Madres, enseñáis a vuestros hijos las oraciones del cristiano. Preparáis de acuerdo con los sacerdotes a vuestros hijos para los sacramentos de la primera edad, confesión, comunión y confirmación. Los acostumbran, si están enfermos, a pensar en Cristo que sufre, a invocar la ayuda de la Virgen y de los santos. Rezan el rosario en familia. Y ustedes, padres, ¿saben rezar con sus hijos, con toda la comunidad doméstica alguna vez? Su ejemplo en la rectitud del pensamiento y de la acción, apoyado por alguna oración común, vale una lección de vida. Vale un acto de culto, de un mérito singular. Llevan de este modo la paz al interior de los muros domésticos. Así edifican la iglesia, dice Pablo VI. Así que esa plegaria de familia es la introducción, dice el Papa, natural a la oración litúrgica propia de toda la iglesia. Y aquí me recuerdo del beato Carlos Manuel.
Pondrán cuidado las familias cristianas en celebrar, incluso en casa y de manera adecuada a sus miembros, los tiempos y festividades del año litúrgico. Como el beato Carlos Manuel le insistía a sus hermanos, hermanas, a su mamá y a su abuela, a su tía, de que el Adviento tenía que ser respetado, de que la Navidad se tenía que la Cuaresma no era solamente allá en la parroquia, sino en la casa se tenía que vivir ese silencio, esa austeridad, esa penitencia, ese recogimiento, esa práctica de la caridad con los demás durante la Cuaresma. Y luego ese traer la vela encendida desde el cirio pascual y traerla y celebrarla en la casa. Eso es lo que está diciendo aquí el Papa, que las familias cristianas debieran poner cuidado en la celebración de los tiempos y las festividades del año litúrgico en el seno familiar. Para preparar y prolongar en casa el culto celebrado en la iglesia, preparar y prolongar. Fíjense, las dos dimensiones. Preparar ese culto en la iglesia, esa misa a la cual vamos a asistir, ese sacramento que vamos a celebrar en la iglesia, y prolongar. La familia cristiana recurre a la oración privada, que presenta gran variedad de formas. Lectura y meditación de la palabra de Dios, preparar a los sacramentos, devoción y consagración al corazón de Jesús, diversas formas de culto a la Virgen, la bendición de la mesa, las expresiones de la religiosidad popular, traer esas palmas del Domingo de Ramos, tener la corona de Adviento. La Iglesia ha propuesto y continúa proponiendo a los fieles prácticas de piedad. El rezo del Santo Rosario en familia. El rosario a la Santísima Virgen, dice el Papa, debe ser considerado como una de las más excelentes y eficaces oraciones comunes que la familia cristiana está invitada a rezar. La oración es una parte constitutiva y esencial de la vida cristiana. Pertenece a nuestra misma humanidad y es la primera expresión de la verdad interior del hombre y una manifestación de su auténtica libertad de espíritu. La plegaria, la oración, no es una evasión que desvía del compromiso cotidiano, así que esto no es un escapismo. Constituye el empuje más fuerte para que la familia cristiana asuma y ponga en práctica plenamente sus responsabilidades como célula primera y fundamental de la sociedad humana. Pues hermanos, tremendo, en esta hora hemos recorrido dos aspectos de cómo la familia cristiana edifica a la iglesia. Primero edifica a la sociedad y vivifica también a esa sociedad y al Estado, que debe respetar sus derechos y deberes. Pero también edifica a la iglesia, porque participa del magisterio de Cristo. Cristo, profeta, maestro, en toda la acción catequésica, testimonial, de crecer en la fe que los padres hacen con sus hijos. Y luego, de santificarse a los esposos mutuamente, y luego santificar a los hijos y santificarse con ellos. Sobre todo, estrechando sus vínculos, la familia con la Eucaristía y con la penitencia y también con esa plegaria y todos esos actos de piedad que aquí el Papa ha mencionado, que ayudan a que la familia ore junta y así coja más fuerza para mantener la comunión a la cual está llamada por pertenecer a ese misterio sacramental de la comunión entre Cristo y la Iglesia. Así que hermanos, tremendo. Esto es oro molido. Esto es el Evangelio de Jesucristo aplicado a la familia moderna. Les reitero y vuelvo y se lo repito. Si yo tuviera que salir corriendo con un librito nada más de todo lo que escribió San Juan Pablo II, mire que escribió cosas bonitas sobre la Virgen, sobre la Eucaristía, sobre la teología de la sexualidad, sobre la persona humana, sobre la sociedad, sobre los derechos, el trabajo,
los derechos de los obreros. ¿De cuántas cosas no habló en una forma tan profunda y tan extraordinaria este Papa que quería relanzar el humanismo cristiano? De todas las cosas que él escribió, si yo tendría que escoger una nada más para salir corriendo con ella, escogería Familiaris Consortio. Creo, ¿verdad?, que se nota mi entusiasmo, pero creo que qué pena me da profundo en mi corazón que muchos eclesiásticos no han sabido ni expresar ni defender lo que aquí está expuesto y propuesto, y que muchas familias cristianas no se han asociado para defender lo que a ellas les compete. ¡Qué triste! Y dejan que el Estado usurpe y destruya sus derechos primordiales e insustituibles. Pues hermanos, tenemos la misa inmediatamente después de que acabe esta meditación. Los esperamos. Dios los bendiga.